Pastor, se lo escucha muy bajo. Se escucha muy bajo, ok. Entonces, ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahí sí, se escucha mejor ahí. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la conexión. Ya estamos haciendo la grabación. Vamos a hacer la conexión entonces con la presentación. Permítame nada más un segundo. Vamos a ver. Okay. Sí, ahora sí. Ahora sí nos vemos, ¿verdad? Bien, damos gracias a Dios porque una vez más estamos delante de su presencia y le agradecemos a Él por cada una de las cosas que Él hace por nosotros. Hoy vamos a establecer un tema y de verdad que Félix lo descubrió. Estamos en Jeremías capítulo 2, versículo 4 al 13 y vamos a estar leyendo en otra versión, en una versión latinoamericana, así es como se llama este tipo de Biblia, por lo cual me gustaría leer para ustedes en ese sentido la palabra y que puedan hacer un contraste con respecto a lo que dice la palabra en esta versión. Dice, capítulo 2 de Jeremías, versículo 1 hasta el versículo 13. Se me comunicó una palabra de Yahvé, anda y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice el Señor. Aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. Israel era la cosa sagrada del Señor, la parte mejor de su cosecha. Quien comiera de sus frutos tenía que pagar y pronto le venía la desgracia, dice el Señor. Gente de Israel, con todas sus familias, escuchen lo que dice el Señor. ¿Acaso sus padres me hallaron desleal para que se alejen de mí? Pues se fueron a cosas despreciables y con ello se hicieron también despreciables. Ya no preguntan, ¿dónde está el Señor que nos hizo salir de Egipto y nos llevó a través del desierto, tierra de estepas y barrancas, tierras áridas y tenebrosas, tierras sin habitantes y por donde no transita nadie? Yo soy quien los condujo al jardín de la tierra para que gozaran sus bienes y comiesen los mejores frutos, pero apenas llegaron a mi país, lo profanaron y mancharon mi heredad. Los sacerdotes ya no se preguntan, ¿dónde está el Señor? Los dueños de mi enseñanza no me conocen. Los pastores de mi pueblo se rebelaron contra mí. Los profetas consultaron a dioses inútiles, dando respuestas en nombre de Baal. Por eso les he metido pleito a esa gente, dice el Señor. Y aún voy a seguir con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Vayan pues a las islas y miren, manden al país de Quedar y pregunten para saber dónde pasó algo igual que aquí. ¿Qué nación cambió a sus dioses? Aunque en verdad no son dioses. Y mi pueblo cambia a su Dios glorioso por algo que no sirve. Que los cielos se asombren y tiemblen espantados por eso. Palabra del Señor. Doble falta ha cometido mi pueblo, que me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retienen el agua ni la retendrán. Wow. Voy a decirles algo. Primero, que este mensaje lo enseñé, casi tiene los 20 años. Lo enseñé por primera vez el 3 de diciembre
del año 2000 en el Centro Cristiano de Vida Victoriosa, otro grupo que tuvimos hace ya bastante ratillo, hace 20 años. Y hoy, 21 del 11 del 2020, volvemos nuevamente. Este mensaje lo he tenido en diferentes momentos dentro de aquellas cosas que digo, bueno, ¿qué no he enseñado? ¿Qué sería bueno, por un lado, enseñar al ministerio y qué no he enseñado aún, ¿verdad? Para no, para no volver a algunas de las cosas que, bueno, obviamente algunas de ellas son importantes dentro de todo lo que nosotros enseñamos, porque reafirman una vez más nuestra fe en Jesucristo y la forma de cómo nosotros debemos de vivir la vida. En estos últimos meses, la he estado repasando y la veo y digo, no, es que no, es que no. Pero en esta semana me ha entrado una gana tremenda, me impactó muchísimo el reclamo de Dios a su pueblo. Les digo, me impactó porque incluso ya leyendo todo el pasaje del capítulo 2 y viéndolo, de verdad que es un reclamo con mucho dolor, como alguien muy enamorado. No sé si les ha pasado alguna vez a ustedes que hayan querido rogarle a aquel amor a que vuelva, a que esté con él, que valore la relación, que valore a esa persona. ¡Wow! Dios no tiene por qué ponerse en eso, como él mismo dice, yo puedo hacer de las piedras que éstas se levanten y den gloria a mí. Yo puedo hacer, le dijo Dios a Moisés, hazte un lado que voy a terminar a este pueblo y voy a hacer un pueblo nuevo para ti, para que tú puedas dirigirlo. Impresionante, ¿eh? Lo que Dios propone. Y sí, esa capacidad de Dios de poder recrear, de poder hacer nuevamente, no la tenemos nosotros, no tenemos esa capacidad. Nosotros no podríamos hacer nuevamente que un jardín florezca. Tendría que ser un nuevo jardín, digamos, sembrar, o sea, utilizar el ciclo natural que ya Dios puso para poder hacer. No está en nosotros el poder dar vida, no está en nosotros y por eso precisamente no debemos de quitarla tampoco. No está en nosotros hacer muchas de las cosas que Dios tiene en su omnipotencia poder hacer. Entonces, ver a Dios en esta condición de enamorado, reclamándole a su pueblo con asombro, pero también con molestia. Verlo en esa condición, usted dice, wow, cuánto es el amor de Dios para esas personas. Y nos hace entender también cuánto de ese amor Dios tiene para con nosotros, cuánto Dios me ama, cuánto Dios quiere y me cela de verdad con un celo santo, como está escrito en la palabra, me cela con un celo santo por amor a mí, porque Él sabe a quién hizo, Él sabe quién es esa persona, quién es cada una de esas personitas para su propia vida y para su deleite, para su bendición. Y cuando los ve que van por un camino distinto al que Él les había prefijado, por supuesto que uno entiende que en ese sentido, igual que uno cuando tiene hijos y los ve caminar por un camino que no quiere, le duele. Y le duele muchísimo porque no para eso fue que los trajo a este mundo. Si es que de alguna manera nosotros podemos decir que los trajimos a este mundo, de no ser también una vez más por un propósito de Dios. Entonces, me llama mucho la atención porque lo primero que yo puedo ver aquí es la parte final, la conclusiva, donde Dios habla y dice, ¿saben qué mal tan grande hizo mi pueblo? Está dividido en dos partes. Me cambiaron a mi fuente de agua viva y se hicieron para sí cisternas, pozos rotos que no retienen el agua. Y esa expresión de Dios o esa analogía que Él hace respecto a lo que es la relación de Él y nosotros, de Él con nosotros o de nosotros con Él inclusive, me llama más la atención porque lo primero que debo o debemos nosotros de validar aquí es lo que tiene que ver con el asunto de ese reclamo que él hace y que tiene relación precisamente con la parte del proceso de el agua. Es un contexto del agua en lo que él concluye
ese reclamo que le hace al pueblo de Dios. Habla una serie de cosas que ahorita las vamos a analizar, pero primero quiero que pongamos atención nosotros en el tema del agua, que es indispensable, porque está hablando del agua y de cómo podemos obtenerla nosotros. Pues dice, me dejaron a mí, que yo soy fuente de agua viva, y aquí vamos a ir viendo también ese término, porque sé que en algunas Biblias está. Y se hicieron para sí cisternas, se hicieron para sí pozos, y pozos que están erosionados, que no son funcionales, pues. Bueno, aquí tenemos que hablar un poquito con respecto al asunto de las cisternas o los pozos o los estanques, digamos, que son retenedores de agua, que son vitales para la vida del pueblo de Israel, de ese pueblo, porque ellos viven en medio de desiertos. Recuerden ustedes ese sentido. Entonces, para nosotros, por supuesto, que también tiene sentido lo que dice, porque el agua es vida, es vida. Gracias al agua nosotros vivimos. Nosotros somos casi el 100% de nuestro cuerpo es de vitalidad agua. Tiene una gran necesidad de agua. El 85%, algunos dicen 75%, el 85% de nuestro cuerpo es agua. Eso es lo que somos. Sin agua no podemos vivir. Entonces, entendamos nosotros allí, tal vez nosotros no estamos acostumbrados a hacer pozos. Voy a decirles que en mi caso sí, porque yo vivo en un residencial que se alimenta del agua a través de un pozo. Nosotros tenemos un pozo. Hace algunos años habían dicho de que el pozo ya no iba a existir hasta el año 2020 y aquí estamos. Y gracias a Dios por la lluvia, y yo siempre digo eso, gracias a Dios por la lluvia, porque es una bendición ese pozo mientras haya lluvia. El agua para nosotros es vital, para el pueblo de Israel también, porque debido a que en el pueblo de Israel no llueve mucho durante el verano y las precipitaciones en el invierno no son tan abundantes, los israelitas tenían que hacer uso de todo tipo de método para traer a sus hogares el agua, para tenerla a su alcance, para abastecer pues a su pueblo y poder también conservarla. Había que, como dicen popularmente en Costa Rica, hay que pellejearla mucho, o sea, pelear, hacer malabares, hacer diferentes cosas para poder obtener un líquido tan vital, tan vital. En los tiempos bíblicos, el que tenía pozos, cisternas o estanques, y los tenía en abundancia, era un millonario, una persona que, bueno, era alabado por muchos, porque precisamente allí el agua escaseaba. Ustedes recordarán tal vez por allí algunos de los pleitos que han habido precisamente por pozos, y pleitos en la Biblia, ustedes los pueden ver, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, más adelante en el tiempo de Jacob, y así sucesivamente usted verá en diferentes momentos cómo hay pleitos porque las cabras de este están tomando primero y nosotros llegamos antes que ellos, porque este pozo, como decía la mujer samaritana, es de samaritanos y no de judíos, porque aquí tenemos más prioridad. Ustedes lo verán, el pleito por el pozo es por su vitalidad, porque es indispensable para el vivir de las personas, es indispensable. Entonces, quien tenía un pozo y tenía millones, era la persona que en este caso se proveía de muchísimas cosas o le proveía al pueblo muchísimas cosas importantes para su vida. El que tenía estos elementos de supervivencia era una persona próspera, ya que en esencia el agua, como el petróleo, movilizaba a esas naciones. Sin agua no había mucha posibilidad de vida. Para ir, por ejemplo, por el desierto, tanto el comerciante como sus camellos necesitaban agua. Las cosechas requerían de agua. Las construcciones, por ejemplo, las artesanías hechas a mano, como ese jarrón que ustedes tienen ahí a su izquierda de la pantalla, necesitaba agua y necesita agua. Para asearse también, ustedes recordarán que incluso los judíos era tan escasa el agua que al menos les permitían lavarse las manos, lavarse los pies, y eso era indispensable, aunque no se lavaran todo o no se bañaran, pues,
por lo menos lo indispensable, porque el agua era tan escasa que incluso en algunos sitios el agua no se desperdiciaba. Todo el agua que se utilizaba para que se limpiara la gente y todo lo demás se reutilizaba a través de filtros para poder otra vez tener agua, porque era muy escasa. Para preparar los alimentos era indispensable, cualquiera que esto sea, el pan, cualquier cosa. El agua era vital y más vital era poderla conservar. Y aquí Dios les está diciendo, ustedes están haciendo lugares, los pozos, las cisternas y están rotas. Nunca las van a poder conservar. Dios se queja de que el pueblo le dejó a él por algo que sin duda, oiga, es indispensable para la vida, es indispensable. Y allí es donde usted y yo podríamos preguntarnos, pero Señor, no entiendo, o sea, ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es la idea? Nosotros vivimos de esto, aquí no hay ríos de agua viva. Y cuando habla, por ejemplo, de fuentes de agua viva, se está refiriendo precisamente a aquellos ríos, a aquella agua que no está emposada, sino que cada día es nueva. Entonces, ahí es donde podemos ir entendiendo nosotros la diferenciación que hace Dios con respecto a la forma de cómo toman la fuente que les da vida. Vamos a ver, yo puedo tomar de esa fuente que me da vida a través de un río o puedo tomar de esa misma fuente a través de un pozo. ¿Me explico? De las dos formas se puede tomar el agua. Sin embargo, lo que la gente siempre hubiera querido, siempre quisiera, es precisamente poder tener, en este caso, el agua de un río. Sería lo mejor, porque de un pozo, con el tiempo el pozo ya no está funcionando, incluso el agua se va filtrando y se va, y se seca el pozo. Pero en el caso del río, la gran ventaja es que siempre esa agua que vas a tomar es nueva. Siempre es nueva. Y esto es lo que hace la diferenciación y así es como Dios precisamente se compara. Es decir, lo que vemos que Dios está haciendo, sin duda alguna, tiene que ver con un asunto de prioritaria necesidad. Prioritaria necesidad. Entonces nos llama la atención a nosotros el indicar lo que Dios dice acá. A ver, ¿cómo está su prioridad? ¿Cómo está la escogencia, la decisión, la toma de decisiones con respecto a lo que usted considera es prioritario para su vida, indispensable para su vida? Porque puede hacerlo de esta manera o de esta otra. La conservación de los yacimientos de agua es indispensable para el pueblo de Israel. No me importa a mí, dice el hombre de Israel, no me importa a mí si el agua está en un pozo o si el agua viene de un río. La gran mayoría de los yacimientos humanos que hay aquí no tienen ríos, no hay ríos aquí. Así que lo importante es construir un pozo, hacer un pozo para poder por lo menos tener agua que esté filtrada y poderla conservar allí para estar tomando siempre y hacer todo lo que nosotros necesitamos. Bien, entonces ya estamos ubicados en el reclamo de Dios que paulatinamente vamos a ir viendo nosotros en qué va consistiendo. La primera cosa que Dios hace es hacer un reclamo. A ver, me siento ignorado.com. Me siento ignorado por ustedes. Es el gran reclamo de Dios al pueblo de Israel. ¿Qué pasó, muchachos? Hey, hola, hola, están allí, aún se mantienen allí. Hey, les hago un reclamo. Me ignoran. Ni siquiera es un asunto de que en este caso ustedes no saben que yo existo. No, 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 no. Ya yo les he dado muestra del ser que soy, de la bondad que tengo, de lo grandioso que puedo ser en favor de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes, pueblo? ¿Por qué me ignoran? Uy, y vieran que me crispa, de verdad, me crispa mucho la piel de cómo Dios le habla a ellos, cómo le habla, porque yo reconozco que mi Dios nunca, nunca nos ha de abandonar, nunca, cualquiera sea tu situación, sea buena o mala, la palabra de Dios me enseña a mí que el Señor siempre, siempre
estará con nosotros, cualquiera sea nuestra situación. Por ende, es indispensable que nosotros entendamos que Dios le hace un reclamo vehemente al pueblo de Israel. Es que díganme ustedes, a ver, ¿qué maldad hallaron ustedes en mí que se alejaron? Díganme, ¿qué fue? ¿Qué fue el asunto? Yo les hago un pleito a ustedes, claro que sí. E incluso el mismo Dios dice en estos pasajes, en estos versículos, dice, yo voy a hacerles pleito y este juicio lo voy a llevar incluso a sus nietos, a todas las posteriores generaciones. El reclamo que les he hecho ahora, porque qué mal he hecho yo con ustedes. ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué? Del versículo 1 al versículo 6 podemos leer, dice, se me comunicó una palabra del Señor. Vaya y gríteles a esa gente, a sus oídos, al pueblo de Israel. Grítele a Jerusalén. Aún me acuerdo de la pasión de la juventud. ¿Qué significa esto, la pasión? Cuando nos enamoramos locamente, a eso se refiere. Aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. Y sí, y efectivamente muchas veces la pasión del noviazgo, no sé si a ustedes les pasa, pero la pasión del noviazgo muchas veces hace cosas más allá de lo que naturalmente debería ser lo coherente, ¿verdad? Se vuelve una locura y hacemos cosas por el novio. Hay personas que se han cortado hasta las venas por esa persona, se han querido tirar a un automóvil por esa persona porque el amor es pasional. A eso se refiere Dios. Hey, ¿qué pasó de nuestro amor? ¿Qué pasó de nuestro cariño? Yo los amaba y ustedes también. ¿Acaso ustedes no se acuerdan? Sigue la palabra diciendo, dice, Israel era una cosa sagrada para mí, la parte mejor de la cosecha. Es más, quien comiera de sus frutos, quien quisiera tener una relación con Israel, tenía que pagar y pagar caro, porque era muy valiosa. Es más, el pueblo de Israel, sin duda alguna, en este reclamo, es valiosísimo para Dios. Cada persona, cada vida es valiosa para Dios. No hay ninguna que Dios diga, bueno, esta va a ser basura, esta otra va a ser algo glorioso. No, Señor, Él tiene planes maravillosos para cada una y cada uno de nosotros. Eso ni lo dude, que las circunstancias le hagan parecer a la persona que tal vez es poca cosa o que Dios se olvidó de él, es otra situación, es un enfoque distinto de lo que en realidad es su propósito, porque Dios ha prometido estar con nosotros durante toda nuestra vida. Así que no se preocupe. Si usted está pensando o está perturbado porque dice, bueno, Dios tal vez en esta ocasión piensa que yo puedo solo, que yo puedo hacer estas cosas sola o solo. No, Señor. Dios ha prometido estar con nosotros durante toda nuestra vida. Y le sigue reclamando a Israel, dice, quien comiera de sus frutos tendría que pagar y pronto le verían en la desgracia al pueblo de Israel. Gente de Israel, con todas sus familias, escuchen lo que el Señor tiene que decir. ¿Acaso sus padres me hallaron desleal? Qué buena pregunta. ¿Para que se alejen de mí? A ver, díganme, sus padres, y aquí hace la primera, ¿verdad? Está hablando de la generación, de la que es más importante, porque las siguientes generaciones van a necesitar de este conocimiento, de esta relación viva entre estas personas, estos padres de familia y Dios. Para las familias subsiguientes, para las generaciones subsiguientes. Es de vital importancia, pero dice Dios, ¿qué es lo que Él dice? Y me ignoraron. Yo no sé, tal vez dentro de mi idea, dice Dios, tal vez me consideran desleal y no sé, puede ser. Claro que Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero Él hace esta comparación como diciendo o viniendo Dios a hacerse como un hombre, como esa persona dentro de la relación del matrimonio, de la pareja, del novio, donde usted no sabe por qué esa persona cambió de pronto, por qué esa persona ya no la quiere, por qué le llama, ¿verdad? Hay una canción, incluso, bueno, un par de canciones ahí viejitas que le hacen recordar a uno, hoy no quiso hablar con nadie,
hoy nadie la pasó a buscar. Y la canción sigue y dice, déjenla que llore sola, déjenla porque está sufriendo. Así exactamente es como Dios se mira. Y hace una comparación muy humana, porque les digo nuevamente, Dios puede decir, bueno, ¿no quieren estar conmigo? Tranquilos, sigan por su camino, piérdanse. Pero así no actúa Él. Es impresionante, impresionante, de verdad, el amor de Dios por nosotros. Es que ustedes me hallaron desleal. Pues se fueron, vean, se fueron a cosas despreciables y a sí mismos se rebajaron en su valor y se hicieron ustedes mismos despreciables. Ya no me preguntan, dice el Señor, ¿dónde está el Señor? Que nos hizo salir de Egipto y nos llevó a través del desierto, tierra de estepas y de barrancas. Oiga, oiga, ¿por dónde los ha llevado? Porque aquí es donde está también quizá el mayor reclamo. Saben, cuando estuvieron ustedes en las situaciones más acongojantes, más difíciles, es donde yo estuve y los pude librar a través de todos esos procesos. Pero parece ser que el pueblo de Israel tenía o vivía en la opulencia, tenía todo lo que podía querer para la vida, estaban muy bien, muy prósperos y allí es donde se olvidan precisamente de Dios y ahí es donde está ese reclamo de Dios hacia ellos. Es increíble cómo Dios les habla en ese sentido y les dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes se hayan olvidado así de mí, de esta manera, y me hayan hecho esto a mí? A mí, yo que los amo a ustedes, yo que los quiero a ustedes. Es impresionante cómo ustedes se han olvidado de mí. Oiga, y sigue diciendo en el mismo pasaje, dice, ya no me preguntan dónde está el Señor que nos hizo salir de Egipto, que nos llevó a través del desierto, de la tierra de estepas, de barrancos, de tierra árida y tenebrosa, tierra sin habitantes, por donde no transita nadie. Oiga, tierra de peligros. Dios nos rescató y nos ha liberado de tantos peligros en la vida. ¿Y dónde está el reclamo de Dios? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me dejaron? También Dios hace otro reclamo bastante particular. Pues dice, oiga, ni los paganos, ni la gente más infiel que pueda haber, ni la gente, digamos, más alejada de Dios, se puede comparar a lo que ustedes han hecho, lo que ustedes me han hecho a mí. ¿Cómo puede ser posible que ustedes que conocen al Dios verdadero, que saben que yo soy el que soy, que yo soy un ser que verdaderamente estoy para ustedes, estoy por ustedes, ¿cómo me van a abandonar? Oiga, y los comparo y sí, y me pongo en todo el derecho de reclamar así de esa manera y compararlos con aquellos seres paganos que no conocen ni siquiera a Dios. Oiga, ni ellos abandonan a sus dioses. Y eso que no son dioses. Y sí, efectivamente, hay muchas personas que en la vida viven una vida perdida, completamente perdida. Dice, estas personas inclusive ni siquiera abandonan ese tipo de vida porque la creen buena, porque para en su inteligencia, para su sentido, de alguna manera les hace vivir. Algunos piensan, por ejemplo, en vivir la fiesta, ¿verdad? Como en el primer cuadro del lado izquierdo de su pantalla, vivir la fiesta. Y todo el tiempo es vivir la fiesta. Y ahora con la pandemia han tenido muchos suplicios, ¿verdad? Porque efectivamente les ha perjudicado muchísimo lo que ellos quieren vivir y están deseando de que venga aquello que les vuelva a permitir vivir la vida loca, como dicen algunos, ¿verdad? Otros pensando en todos los bienes que han de recibir. La buena vida para ellos significa el tener muchos bienes, el tener muchas cosas a su alrededor. Otros más piensan, por ejemplo, en jugar siempre la lotería, en poder tener mucho dinero, en que un día harán una gran masa de fortuna. Estas personas paganas, dice la palabra, versículo 10 y versículo 11, dice, vayan pues ustedes a las islas y miren, manden al país de Quedar y pregunten para saber dónde pasó algo como esto que está sucediendo entre ustedes y nosotros.
¿Qué nación cambia a esos dioses? ¿Qué nación ha cambiado así con tanta frugalidad, con tanta facilidad, de forma tan simple, como si no lo hubieran pensado bien, como si las cosas vinieran y van y listo, hoy me cambié de ropa, mañana me voy a poner otra, así me cambiaron, oiga, ni los paganos hacen semejante cosa tan absurda. Y Dios sigue reclamando y sigue diciendo, aunque ciertamente no son dioses, a mí, mi pueblo, me cambió a mí, su Dios glorioso, por algo que no sirve para sus propias vidas. Están construyendo sus vidas sobre cosas superficiales, sobre cosas efímeras, sobre cosas que en realidad no tienen sentido para la vida porque no se construyen, pues hoy están y mañana desaparecen. Versículo 12 dice, que los cielos se asombren y tiemblen espantados por esto que estamos viendo, dice el Señor. Dice el Señor. ¡Guau! 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 ¡Qué reclamo más enérgico el de Dios! Bendito su nombre. Bendito su nombre, porque ciertamente es una reflexión de nosotros de cómo anda nuestra vida. ¿Cómo es que anda nuestra vida? ¿Cómo nosotros vivimos la vida? Es claro que el Señor tiene grandes cosas para cada una y para cada uno de nosotros. Al menos el que juega lotería persiste creyendo que un día la va a pegar, la va a pegar. Año con año son fervientes a sus dioses y les celebran sus fechas, aunque sus propias vidas no prosperan. Es increíble, ¿verdad? Lo que Dios reclama. Porque sí, tienes razón. Como los paganos muchas veces se aferran a cosas inútiles, sin sentido, pero por lo menos ellos son fieles, por lo menos ellos son fieles, que es lo más perjudicial que yo puedo ver en ese comentario, dice el Señor, en el que Él está haciendo. El que roba se aferra siempre a decir, no sé, la santa muerte, por ejemplo, los de las drogas, que dicen que la santa muerte es su santa. Y se aferran a esa torpeza de vida, pensando que para hacer cosas tan malas hay un ser que les va a cuidar. Increíble, ¿verdad? Y son fieles a ello. Y ahí andan la estatua de la Santa Muerte, y ahí andan las condiciones donde ellos creen que efectivamente les van a cuidar. Increíble, pero son fieles, son fieles. El que vive en pecados sexuales se siente jubiloso de haber logrado ese placer temporal y no sabe que se acerca a su fin. El alcohólico bebe una y otra vez. ¿Cómo es que dicen algunos? Ve, yo prefiero estar en una pura llamita a que se me apague la llama, que se me apague la llama. Y ya tienen hasta sus frases creadas, ¿verdad? Pero todo esto lo entendemos que es puro paganismo, es por la ignorancia de las personas. No se les puede culpar. Hay que entender y poder entender aún más cuánta necesidad tienen del Dios verdadero. Pero incluso, dice Dios, estas personas en su condición son más fieles a aquellas tonterías, aquellas cosas que no valen la pena, que son dioses que no sirven, que no son dioses verdaderos, porque no es el Dios verdadero, pero aún así son seres fieles. Y luego termina el Señor este comentario que él hace, este reclamo tremendo, y les dice, ¿saben qué hicieron ustedes? ¿Saben qué hicieron ustedes? Ustedes hicieron dos cosas y les voy a comentar la primera. Yo soy la fuente de toda vida. Yo soy la fuente de toda vida. Yo soy la naciente, para podernos entender aquí hablando costarriqueñismo, ¿verdad? Yo soy la fuente de donde emana la vida. Ustedes tienen que entender eso. Ese es el gran error que usted como humano, como ser humano, como persona, como individuo, podría llegar a cometer. El gran error que podría cometer. Vas a cambiar la fuente por algo efímero, por algo pequeño, por algo corto, a corto espacio, a corto tiempo, una alegría pasajera, una alegría que no es permanente. Porque sí, cuando a veces nosotros estamos en las situaciones más acongojantes, la gente tiende a dejar a Dios, eso no lo dude. ¿Por qué? Porque le reclaman a Dios, es más, le claman primero a Dios, Señor, ayúdame. Luego cuando ven que no pasa nada, le reclaman a Dios, Señor, ¿por qué no me ayudas?
Y cuando la situación se sigue manteniendo, prefieren mejor dejar a Dios. Prefieren dejarlo a Él. Y eso no es así. Pero le voy a dar en contraste también la otra parte. Como muchas veces las personas cuando están en abundancia, cuando viven en la opulencia, no ven la necesidad de hablar con Dios. No ven ninguna necesidad de hablar con Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice la palabra: doble falta ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy un manantial de agua viva. ¿Sí? ¿Por qué agua viva? ¿Por qué se le llama así? Porque siempre es algo nuevo, no es lo mismo. Dios es siempre nuevo. Dios trae cosas nuevas a nuestra vida. Hoy conocimos esto de Dios, mañana Dios quita, borra, anula el molde y hace otra cosa diferente para que yo crezca en Él. Y ese crecer, para que nos entendamos, crecer significa que yo me acerco más a Él. Entre más alto esté, ¿verdad? Antes yo me acuerdo, yo no podía subirme a muchas cosas porque no alcanzaba. Yo me acuerdo en el autobús, por ejemplo, que yo no podía tomar el tubo que hay ahí, el pasamanos que hay ahí en lo alto del techo del autobús, porque era muy pequeño. Luego de un tiempo, me acuerdo, apenas llegaba y lo rozaba con los dedos. Pero luego, ya un poquito más grande, ¿verdad? Como estoy ahora, ya yo puedo sostenerme del autobús. Bueno, algunos autobuses, otros son tan altos que de verdad cuesta muchísimo. Pero para poner, digamos, un ejemplo en ese sentido, es importante que entendamos, cuando yo crezco en conocimiento, en sabiduría, en madurez, me acerco a Dios, me acerco a Dios. Y Él es fuente de toda cosa que tiene que ver en nuestra vida con crecimiento. ¿Qué tiene que ver lo que acabo de decir de crecimiento con fuente? Bueno, muy sencillo, que Dios precisamente para que nosotros crezcamos, para que maduremos, nunca va a actuar con nosotros de la misma manera. Dios no quiere que yo me ampare a un molde, a una misma forma de hacer las cosas. Dios cambia cada día para que yo crezca, porque si crezco, entonces yo llegaré a estar más cerca de Dios. Yo llegaré a estar más cerca de Él. Y he aquí la gran bendición para nuestra vida. Ese es el gran reclamo de Él. Yo soy la fuente, lugar donde emanan las cosas de origen, la causa, esa es la fuente. Esa palabra fuente significa eso. Es el lugar de donde todo procede. Él ni siquiera dijo, yo soy el río y ustedes se construyeron pozos. No, señor, no, señor. Él es el origen de todas las cosas y de todas las cosas buenas para nuestra vida. Eso es lo que Dios está reclamando. Y vean que lo reclama así, no dice, yo soy el río, que siempre hay cosas nuevas. No, no, yo soy el origen de donde salen todas esas cosas buenas. Yo soy la causa de que ustedes vivan. Yo soy la razón de por qué ustedes los sigo manteniendo bajo mi propósito, aún todavía. Como lo expresó el mismo Dios en el libro de Job. Él es el sempiterno y poderoso Dios, de acuerdo como dice Job 38, del 4 al 41. Yo soy el Dios de siempre. Yo soy el Dios de donde siempre habrán cosas nuevas para hacer. Yo nunca hago cosas que sean iguales siempre para que la gente no se acostumbre. De hecho, así fue con el pueblo de Israel durante todo el tiempo del desierto y aún incluso cuando tenían que ir haciendo conquistas de los diferentes pueblos, de las diferentes tierras que Dios ha prometido, nunca hizo una batalla igual, nunca. Vamos a ver, si el Señor hace en Jericó lo mismo que hizo en Jai, entonces el pueblo se iba a acostumbrar y iba a pensar de que así es como se pelea la guerra. Y no, con Dios la guerra se hace de manera distinta cada día, porque siempre, como dice su palabra, siempre son nuevas sus misericordias. En el autor de la vida, ¿de dónde podemos decir nosotros de dónde viene la vida? Él es el autor de la vida. Él dijo vida, ajá, yo soy quien la hice, yo soy quien la hice. Él es misericordioso y clemente. Él para siempre realmente le duele que sus hijos se pierdan por puro gusto, y promete perseverar en la adversidad aún a pesar del mal.
del mal camino. Dios es la fuente. Dios quiere estar allí con nosotros. Él es la razón, por eso tenemos que volver a Él. Y la otra parte importante que dice la palabra es, se hicieron cisternas rotas. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué cambio hicieron? ¿Ah? ¿Qué cambio hicieron? ¿Qué? Dejaron lo más maravilloso por las cosas torpes de la vida que son efímeras. ¿A qué se refiere Dios con esto? Y aquí vamos a una parte importante. ¿Sabe que nos acercamos a una semana que aún a pesar de las condiciones que tiene el mundo entero, se sigue dando el asunto del consumismo? Eso no lo va a poder parar nadie. Así como hay personas que sin duda alguna han vivido una situación bastante acongojante en este periodo, hay gente que no le ha pasado nada, ¿verdad? Hay gente que no le ha afectado nada y hay gente que más bien se hizo más millonaria y probablemente se va a hacer más millonaria. Para todos por igual, el mundo seguirá sacando muchos productos, muchas cosas con el fin de seguir promocionando el consumismo. Y esto es algo que nosotros siempre hemos hablado, no importa si tienes mucho, si tienes poco, nosotros tenemos que tener cuidado de no volvernos vanos en la vida. Vanos en la vida, el tener el mejor carro, ahora fulanito que es el vecino tiene el mejor carro, pero yo no, entonces voy a ahorrar porque el Señor me ha enseñado a hacer un ahorrativo y luego cuando tenga toda la plata o voy y le pido un préstamo a una institución financiera para comprarme un mejor carro que tiene fulano. Esa es la vida de la cual Dios reclama al pueblo de Israel. Ustedes se han vuelto vanos. Y díganme, ¿qué cambio para bien, para mejor han hecho? ¿En qué consistió el cambio? Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y se hicieron para sí. Dice que construyeron para sí, edificaron para sí, cisternas. Y usted dice, y sí, señores, que aquí no hay ríos, digamos. Sí, claro, tú eres la fuente, pero digamos, hablando ya propiamente materialmente, tenemos que construir pozos. Sí, pero él no se refería a eso. No está refiriéndose a eso, se está refiriendo a algo más trascendental para la vida. Sin importar si tienes o no pozos, Dios siempre será nuestro proveedor. Dios siempre será nuestro ayudador. Dios siempre será el ser que nos va a amparar a nosotros y nos va a cuidar y nos va a cuidar de muchos peligros. ¿De cuántas cosas nos está librando el Señor durante este tiempo? No lo sabemos y tal vez por la ignorancia pensamos que Dios nos abandonó. Entonces, tengamos cordura en ese sentido y piensen muy bien cuáles son las cosas que Dios nos reclama. Pues dice la palabra que Dios les reclama a ellos y les dice que cambiaron su vida habitual de tiempo con Dios para cosas que no tienen sentido, a prestar oído, por ejemplo, ¿qué es más importante? El chisme que tiene la vecina porque fulanito de tal le están rematando la casa, que ir donde ese vecino y orar por él para que el Señor haga algo. ¿Sí me doy a entender? Es importante para Dios que hagamos nosotros una valoración sobre cómo está cada cierto periodo nuestra propia vida. ¿Cómo ha venido cambiando? Que le estamos llevando tal vez a circunstancias, a condiciones que en estos tiempos, por ejemplo, en estos tiempos, tal vez nosotros podríamos echar las campanas al aire y vernos llenos de mucho dinero, llenos de buena posición, llenos de buenas cosas, llenos de grandiosas cosas y nos olvidamos del principio de por qué nosotros tenemos todas estas cosas y es la fuente de vida, la cual es Dios. Entonces, este reclamo es legítimo por parte de Dios, porque siempre le pasa al ser humano. ¿Cierto o no que todos nosotros queremos vivir bien y cada día queremos vivir mejor? Claro, la respuesta es sí, la respuesta es sí. Pero ¿cómo anda nuestra vida y cómo construimos? Como dice Dios, ustedes están construyendo pozos y pozos que están agrietados. Ustedes están construyendo en aquellas cosas que en realidad tal vez no lo han visto, pero yo les abro los ojos ahora y les digo, ¿qué cambio para bien, para mejor están haciendo ustedes? Construyendo para sus propias vidas, inclusive en cosas efímeras. ¿Cómo vas a construir tu vida porque ahora tenés un mejor trabajo? Porque ahora tenés una mejor paga,
porque ahora tenés una mejor condición de vida y estás dejándome a mí en oración. Ya no lees la Biblia, ya no tienes ese tiempo de oración, ya no tienes ese tiempo de reflexión, ya no hay espacio para orar por otras personas. Ya no hay espacios para poder atender y ayudar a otras personas y tantas cosas que Dios hace el reclamo en nuestras vidas para que hagamos una reflexión, una introspección de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Porque esas, dice Dios, son cisternas que no retienen. Un día van a faltar, pues, un día van a faltar. Eso, cualquier cosa de estas es temporal. El principio de toda vida del ser humano se encuentra en poner a Dios primero, cualquiera sea nuestra situación. Un día ya no vas a ser muchacho o muchacha guapa, ¿verdad? Un día ya no vas a tener ese cuerpazo. Entonces tenemos que aprender en ese sentido a vivir una vida que vale la pena. Esto de la pandemia ha sido una excelente reflexión también. ¿Por qué? Porque ahora vemos la fragilidad de todo ser humano. Lo efímero que puede ser por un bichito, como decimos en Costa Rica, por una bacteria, por un pequeño virus que mata, que quita la vida. Entonces, es una forma importante e inteligente de valorar la vida. ¿Qué cambio hicieron? ¿Qué? Un cambiazo, claro, cambiaron grandes cosas. No, esas son cisternas rotas, dice el Señor. Eso es una vida efímera, algo que no vale la pena. En conclusión, ¿en qué está puesta nuestra confianza? ¿Cuánto crees que durará esa buena suerte, esa buena vida que muchas veces nosotros a veces decimos tener? Qué dicha, me fue bien. Ay, Dios me está, Dios me ha bendecido. Pare. Analice bien cómo estamos construyendo. Porque ese Dios podría ser más bien no el Dios que es la fuente de agua viva, sino por el contrario, el amuleto que yo necesito porque quiero, lo único que quiero de él es que me vaya bien. Aquí hay una gran e importante reflexión. No podemos ser superficiales en la vida y creer que nuestras vidas las sabemos manejar mejor que Dios. Sin Él, nosotros no somos nada. Creo que es importante que atendamos nosotros este reclamo de Dios y de lo que Él está pensando con respecto a nosotros, en la forma de incluso cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Él les reclama y les dice, ¿qué cambiazo hicieron? ¿Qué gran cambio hicieron? Porque saben, me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, que no retienen lo más vital para la vida. Que el Señor les bendiga y nos ayude a reflexionar con respecto a este tema. Es mi oración en esta hora. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esto que tú nos has dado, esta enseñanza que tú nos has dado hoy, Señor. Gracias por la bendición tuya, Padre, que nos has dado a entender esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor.